que se vale dar un gloria a Dios aquí. Un buen aplauso a Cristo. Los lugares más callados se llaman cementerios. ¿Y quiénes están en los cementerios? Y la Biblia dice: los muertos no te alabarán, pero todo lo que respira, alabe a Jehová. Así que si usted vino, alabe al Señor. Bueno, sin más preámbulos, y déjeme ponerlo aquí porque quiero ser muy directo. Vamos a abrir nuestra Biblia en Apocalipsis capítulo 3, verso 10. Apocalipsis 3:10. Y oiga lo que la palabra de Dios dice. Apocalipsis 3:10. Si usted lo va encontrando, pues se vale dar gloria a Dios. Pero esta es el sentir de esta actividad. Orando el hermano Ali, yo le dije: ¿sobre qué quieres, hermano Ali? ¿Qué te ha dicho Dios? Y él me habló de que el tema fuera guardados. Oiga, fíjese, guardados de la hora de la prueba que viene para el mundo entero. Eso es Biblia, hermano. Y entonces Apocalipsis 3:10 dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Y lo estamos leyendo de verdad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero oiga, pues, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que está a punto de venir sobre el mundo entero. Pero oiga, ¿para qué? Para probar a los que moren en la tierra. Pero qué tremendo que hay una promesa de Dios, y lo que Dios promete lo cumple. Que a una iglesia, a un grupo de creyentes, por cuanto han guardado la palabra de su paciencia, Él también nos va a guardar de esa hora de la prueba. Y la hora de la prueba, hermano, mire, cada vez más cerca. Hasta los inconversos te dicen que ya está pasando algo, que hay un tiempo final. Hasta los impíos. Antes era, yo me recuerdo, tengo 44 años que Jesús llegó a mi vida. Y cuando oía al hermano Otto y aprendimos, fuimos y oía, hablaba de Cristo viene, me decían a mí: es que ustedes son fatalistas, ustedes creen que la gente por miedo se convierta, que eso de que van a venir juicios, que va a venir terremotos, esos son ustedes queriendo poner en miedo a la gente. Lo curioso es que ahora muchos pastores no hablan de eso. Ahora son los ambientalistas y los impíos los que dicen que no le llaman la atención. Así que levante su mano y dígale: yo recibo lo que tú me vas a dar por gracia. Y lo voy a recibir para asimilarlo y para poderlo por obra y para poderlo partir este pan a otros. Usted es bendecido en el nombre de Jesús. Y los bendecidos pueden dar un gloria a Dios y un aplauso a Cristo. Tome su lugar, por favor. Entonces, el tema es guardados de la hora de la prueba que viene para el mundo entero. Para poder iniciar y que yo le pedí: Señor, ¿cómo comienzo? Lo primero es que la Biblia nos habla en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 1, dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Y fíjese que desde aquí comienza, si vamos en estos días a hablar de esto, es clave entender, diga conmigo, los tiempos y las sazones. Fíjese que ahí está diciendo dos cosas, porque hay gente que no ha entendido el tiempo que está viviendo. Entonces, en relación al tiempo, está algo que se llama tiempo cronos. El tiempo cronos es sencillamente, ¿qué fecha es hoy? Ok, 17 de septiembre del 2021. Eso es cronos. La hora es tal hora. Eso es el tiempo medible. Y por cierto, si usted tiene más de 21 años y mire, tiene a la par a alguien de más de 21 años, mírelo así, dígale: tú eres del siglo pasado. No, pero dígaselo de verdad. Dígale, no me le diga aquí a la niña, pero de verdad, aquí hay gente, nací en Miaga, que usted tiene ya más de 21. Entonces, dígale: tú eres del siglo pasado. Y si se puso así medio, dígale: y del milenio pasado. Es que a nosotros nos tocó un nuevo siglo, un nuevo milenio. Y de verdad, somos una generación que nos ha tocado ver lo que otros no habían visto. Fíjense que conversábamos con los hermanos, que antes han habido muchas pandemias, pero eran a nivel de región.
pero nos tocó vivir una pandemia global un poquito rara, un virus medio raro, que supuestamente muta para en determinados momentos, ocasiones, y al final, hablemos claro, detrás de eso también hay factor económico, pero detrás de eso hay un sistema, un orden que viene, y eso se está viendo, porque cada vez los países de donde usted y yo venimos o de donde somos, cada vez se han endeudado más. Y la Biblia dice que uno se hace esclavo de aquel que le presta. Le aseguro, estoy hablando de Guatemala, que soy guatemalteco, estoy hablando al menos de República Dominicana y de todos los países. Para poder subsistir, préstamo, pero uno se hace esclavo de aquel que lo venció. Y detrás de eso hay sistemas, pero eso es para el mundo. Usted y yo vamos a entender los tiempos y las sazones. Entonces, sí, denle un aplauso a Cristo. Entonces, el problema está que si no entendemos que hay un tiempo cronos es lo escrito, el tiempo que vivimos. Y hay gente que se queda solo en el cronos, o sea, en el tiempo. Y para el tiempo cronos para nosotros se divide en 3 partes: pasado, presente y ¿qué? Y futuro. Así se divide el tiempo. Usted, por ejemplo, puede decir: yo hace tantos años vivía en tal país. Aquí hay gente que dice: yo hace tantos años vivía en tal país, pero desde hace tanto me tocó venir aquí. Ok, pasado y ahora presente. Pero ¿y cuál es tu futuro? Entonces ahí es donde tenemos que entender que el cronos es importante saber y aprender del pasado. Pero le digo, en Dios, ¿qué hace Dios con tu cronos y el mío? Con tu pasado. Lo echa a lo profundo de la mar y no se acuerda más de ello. Entonces no podemos seguir atados a algo que ya Dios echó a lo profundo de la mar y no se acuerda, porque hay gente que sigue todavía conectada con su pasado, enlazada con el pasado, fíjese, cargando el pasado, afanado con el presente y nervioso por el futuro. Entonces me está entendiendo que el pasado, el Señor, por la misericordia, tu pasado y el mío, lo malo, ya lo echó a lo profundo de la mar y no se acuerda más de ello. Amén. Tu presente y el mío está en sus manos. Pero el que se ocupó de tu pasado y de nuestro presente se ocupa de tu futuro. Entonces, fíjese que como yo voy a ser libre en esta enseñanza, yo les quiero compartir cosas no convencionales, pero bíblicas. ¿Cómo te mira Dios en este momento? Sentado en Arkansas, en el lugar que ¿te mira sentado ahí? ¿Sabe que la Biblia dice que tú fuiste bendecido en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos y que te bendijo en los lugares celestiales y te mira sentado en los lugares celestiales? ¿Dónde te mira el Señor entonces? Sentado en los lugares celestiales. Entonces Dios te mira en tu pasado, en tu presente o en tu futuro. Entonces, ¿cómo nos miramos nosotros? En nuestro pasado. Si tu vida se mira de tu pasado a tu presente, perdona, ¿por qué no lo miras del futuro? Lo que Dios dice en su palabra, lo que somos. Entonces, lo primero que tenemos que aprender, que antes de lo natural está lo espiritual. Dios mandó a hacer un tabernáculo a Moisés en la tierra, pero le dijo: el tabernáculo que vas a hacer es conforme al diseño que yo te muestre. Y dice la Biblia que hay un verdadero tabernáculo en los cielos. O sea, el que se hizo en la tierra ya venía de un modelo que ya estaba. Entonces te vengo a decir, tu modelo y el mío, en Adán todos pecamos, en Adán todos morimos y hasta feitos nos pusimos. Pero la Biblia dice que así como trajimos la imagen del terrenal, traeremos también la del celestial. Así que la buena noticia es que nosotros nos vamos a hacer aparecer a Él. Ahora vemos como por espejo, pero aquel día le veremos cara a cara, tal y como Él es. Y oiga pues, y seremos semejantes a Él. Yo no sé si usted me está entendiendo, hermano, pero le estoy hablando del señalado entre 10,000, del glorioso. Por eso es que tenemos que pasar por procesos. Ok, entonces diga conmigo: tiempo cronos. Es importante saber tu tiempo porque hay que medirlo.
Y entonces el mundo te enseña, yo trabajé mucho en empresas que le enseñan a uno cursos y todo, y te dicen, hasta el refrán, el tiempo perdido, hasta los santos lo lloran, dice. O sea, el tiempo no se recupera. Puedes recuperar la salud, puedes recuperar el dinero, puedes recuperar las amistades, pero el tiempo perdido no se recupera. Eso es fuera de Dios. Y si yo te digo que el tiempo perdido sí se recupera en Dios, ¿acaso no dice, y os restituiré el tiempo perdido que se comió la oruga, el saltón y el perro? Entonces lo que yo vengo a hablarte es que aquí hay gente que Dios le quiere restituir aún su niñez. Yo conozco gente, ahí ha de estar, que quizás antes cuando eras un niño, una niña, eras feliz debajo de un árbol de mango o de lo que fuera. Y debajo de un árbol o en un río jugando o con unos trocitos o una muñeca hecha de cosa de maíz, de qué sé yo. Y sonreías. Y de repente creciste y soñabas. ¿Y dónde están tus sueños? ¿Y dónde está tu sonrisa? Te tengo una buena noticia. El Dios nuestro restituye. El tiempo te restituye. Y por eso es que yo voy a hablar libre. Ok, Cronos. Pero la Biblia, cuando dice, fíjense qué hermoso, cuando dice acerca de los tiempos y las ocasiones, cuando habla de tiempos, está hablando de Cronos. Pero cuando habla de ocasiones, y eso me llama la atención, ya habla de Kairos. Entonces ahora en Cristo, si nos quedamos solamente en lo humano, en el Cronos, déjame explicarle. La Biblia tiene el tiempo, lo divide en 3 partes. Cronos, que es el tiempo que estamos viviendo. Pero hay un tiempo que el mundo no conoce y no lo quiere aprovechar. Es el tiempo Kairos. Diga conmigo, tiempo Kairos. ¿Y sabe qué es el tiempo Kairos? El tiempo favorable de parte de Dios. A Israel, el Señor le recriminó y le dijo, oh Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. ¿Cuántas veces quise juntaros como la gallina junta a los polluelos debajo de sus alas? Pero le dice, por cuanto no conociste el Kairos, el tiempo de tu visitación, tu casa queda desierta. Es que ahora lo más importante es que Dios organizó esta actividad y no solamente es tiempo Cronos, nos está mandando tiempo Kairos, tiempo favorable. Y depende de lo que aproveches tu tiempo favorable. Dios te va a comunicar algo, Dios te va a mostrar algo. La palabra profética, la alabanza, Dios nos va a comunicar algo. Porque el camino en el Señor es de gloria en gloria, hasta ver a Dios en Sión. En cambio el diablo hace lo contrario. Para nosotros es de gloria en gloria. El venir aquí, el estar juntos, el adorar. Hubo momentos, hermano, que la verdad que yo tenía unas ganas de tirarme al suelo. No sé ni por qué no lo hice, pero por lento. Pero de verdad hay momentos, gloria en gloria. Pero el enemigo cambia de pecado en pecado. Un abismo llama a otro abismo. Entonces hay gente que busca el abismo, el pecado, y por eso un pecado llama a otro pecado, un abismo llama a otro abismo. Pero usted diga, yo he venido a buscar tu gloria. Y esto es de gloria en gloria. Entonces es tu Kairos, tu tiempo favorable. Pero luego hay un tercer forma de tiempo, que es el tiempo aion. Estoy hablando en griego. Aion es la eternidad. ¿Cuántos saben que nosotros tenemos vida eterna en Cristo Jesús? De verdad, tú tienes vida eterna. Y en Cristo Jesús. Pero también la gente piensa que el inconverso, el que no va a querer nada con Dios, no va a tener vida eterna. Claro que sí. Porque hay 2 vidas eternas. Los que tenemos a Cristo, la vida eterna con Él. Pero la Biblia dice que los que no conocieron a Cristo, separados eternamente de la presencia de Dios. Hermano, la gente está allá afuera. Tenemos que hablarle, tenemos que darle el mensaje y hacerle ver tu eternidad. ¿Dónde la vas a pasar? ¿O con Dios o sin Dios? Esto no hay término medio. El que con Él no recoge, desparrama. Pero ¿cuántos hemos recogido y no desparramamos? Denle ese aplauso a Cristo, hermano. Entonces, me entendió
que ese tiempo eterno depende del kairos que aprovechemos ahora, en el cronos, en el tiempo. Tu medida, tu galardón dependerá del tiempo favorable, lo que aprovechaste. Y entonces ahora sí comencemos rápidamente. Yo quiero, entonces ya hablamos, voy a ir a Apocalipsis 3:7. Porque fíjese que donde está el llamado del Señor a una iglesia que va a ser guardada de la hora de la prueba de la semana número 70 de los 7 años de ira, cual el mundo nunca ha conocido. Pero la Biblia dice que a ti y a mí Dios no nos puso para ira, sino para alcanzar salvación y misericordia. Entonces entendamos que en solamente 6 versículos habla de una iglesia que va a ser preservada de todo eso que viene. ¿Y sabe cómo nos va a preservar el Señor? Mira, muy sencillo. Yo vengo de un ministerio que nos enseñó a aún entender la Biblia, inspirada por el Espíritu Santo, pero usando ejemplos sencillos. ¿Cuántos se recuerdan de Daniel? ¿Y Daniel fue solito a Babilonia o iba con 4 muchachos? ¿O con 3 muchachos más? Eran 4 ellos, Daniel y sus 3 amigos. ¿Cuál fue la característica? Que en Babilonia era la potencia en ese entonces. Perdón, era similar a un país como este. O sea, era la potencia de ese entonces. Pero como gobernaba sobre 127 provincias, ese rey, imagínense 127 estados. Entonces él, como los estados que gobernaba tenían idiomas y tenían costumbres, entonces dijo, tráiganme la élite. Busquen jóvenes. Y fíjense pues, busquen jóvenes. Y el requisito era jóvenes aptos, entendidos, instruidos, bien parecidos, ya no calificaba yo. y les da gente élite. Y entonces les dice para que estén en el palacio del rey. Y la beca se la ganan 4 muchachos hebreos que les cambian el nombre. Y entonces estamos viendo que uno de los propósitos del diablo es tratar de cambiarte tu nombre para cambiarte tu propósito. Y tú y yo tenemos un nombre nuevo escrito en gloria. Pero ¿cuál? Entonces, ¿qué era la comida del rey? No era solamente comer lo que el rey comía. Es que los animales los sacrificaban. Y oiga, fíjense que cuando uno va a la historia, ellos desollaban, primero se los rendían a un dios, al que adoraban, y agarraban al animal y lo desollaban vivo, o sea, le quitaban la piel vivo. Imagínense a un chivo, imagínense a un cordero, imagínense lo que fuera, o quitarle la piel a un animal vivo, los gritos, el dolor, el miedo. Y entonces lo que hacían era, lo sacrificado a los ídolos, era que el animal, al estar con ese temor, adrenalina en su sangre, y entonces lo mataban y prácticamente se comían cruda la carne. Por eso usted mira que los hijos de Elí, ¿qué era lo que hacían cuando llevaban el sacrificio al templo? Agarraban un garfio y la carne cruda, o sea, porque todavía tiene supuestamente eso los estimulaba, y con otras cosas, con el vino del rey era para entrar en. Y aquellos muchachos toman una determinación: no nos vamos a contaminar con la comida del rey. Y entonces le hablaron al jefe de los eunucos, pero la Biblia dice que cuando ellos tomaron la decisión, Dios les dio gracia delante de los eunucos. O sea, Dios está esperando la decisión nuestra para darnos de su gracia. Y todos conocemos, ¿verdad?, que el jefe de los eunucos les dijo, pero es que si yo hago y se me ponen feos, yo están a mi cuidado. Y le dijeron, danos 10 días. Haznos la prueba de 10 días. Déjanos comer vegetales y no queremos nada de eso. Pero no era solo por ser vegetariano como algunos agarran. Era por toda la contaminación que había y la entrega a idolatría. Y yo me los imagino como que eran Bugs Bunny con la zanahoria. Cae de nuevo, viejo. Y ahí estuvieron 10 días. Pero la verdad es que 10 días el rostro mejor.
más hermosos, estaban bonitos. Pero lo que usted tiene que ver es que pasados, diga conmigo, 2 años. ¿Cuántos años? 2. Y para el Señor un día es como 1000 años. Ya han pasado los 2000 años. Entonces, pasados 2 años, los trajeron y vieron que ellos eran 10 veces mejores que los otros. ¿Cuántos días se guardaron al principio? 10. Y a los 2 años, ¿cuántas veces mejores? 10 veces mejores. Yo te vengo a decir de parte de Dios que cada vez que tú te guardas y buscas la gloria de Dios, eso te va a hacer superior. La Biblia dice que Daniel y ellos tenían un espíritu superior. Así que levanta sus manos. Se acabó esos complejos de que yo vengo, que yo no soy. Mentira del diablo. Tú eres un hijo, una hija de Dios. Entonces, ahora, ya que hablamos eso, hermano, de los tiempos, las ocasiones, déjeme ir rápido a esto. Apocalipsis 3:7 comienza así: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo y el verdadero. ¿Alguien sabe quién es el santo y el verdadero? Es Cristo. Y dice, el que tiene la llave de David. Póngale atención, ¿el que tiene la llave de qué? De David. ¿Y cuál es la llave de David? El que abre y ninguno cerrará, y el que cierra y ninguno abrirá. Porque la llave de David es que la tiene Cristo. En el Antiguo Testamento, en Isaías 22:22, estaba profetizado que tendría que venir uno, que le darían la llave de David. Oiga, pues diga conmigo, la llave de David. Y la llave de David consistía en que donde Dios, el que tenga esa llave, que se la dieron a Cristo. La profecía hablaba de Jesús y por eso habla que el que tiene la llave es Cristo, pero se la da a los suyos. ¿En qué consistía la llave de David? Que donde Dios abre, nadie te la cierra. ¡Aleluya! Y donde Dios te cierra la puerta, ¿me está entendiendo? Pero diga conmigo, la llave de David. Note que no dice la llave de Moisés. Note que no dice la llave de Elías. ¿La llave de quién? Porque si usted va a entender lo que es guardado de la hora de la prueba, ahora vamos a ver que el Mesías, para poder entrar en la línea humana, ¿cuántos saben que el Verbo se hizo carne? ¿Cuántos saben que Jesús es Dios? En el principio era el Verbo. El Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Pero luego, Juan 1:14, el Verbo se hizo carne. Pero para entrar y hacerse hombre, buscó de las 12 tribus, una tribu, y buscó un linaje, porque Jesús pertenecía al linaje de David. Por eso le llamaban hijo de David. No era que fuera hijo de David en lo natural, era que venía de la tribu de Judá. Entonces déjeme explicarle. En lo legal, la tribu de Leví era la de los sacerdotes, los levitas. Pero viene Jesús y al igual que David era de la tribu de Judá. Y solo los sacerdotes podían usar efod y lino. ¿Verdad que sí? ¿Y qué hizo David cuando trajo el arca? Se puso a danzar y se puso efod y lino. El traje que solo se lo ponían los sacerdotes. Porque ya estaba prefigurando que tenía que venir un sacerdocio. Por eso el libro, en la carta a los Hebreos, oiga lo que dice: manifiesto es que nuestro Señor Jesucristo no era de la tribu de Leví, sino era de la tribu de Judá, de la cual no se habló nada de sacerdocio, para mostrar que Dios levantaba un nuevo sacerdocio, no a manera de los hombres, sino a manera de Dios. Entonces, el llamado a la iglesia de Filadelfia, el llamado para la iglesia que va a ser guardada, es que tiene que ver con David. Y usted me dirá, ¿y quién era David? Porque aquí es donde viene el punto. Lo primero es que esta llave de David, vuelvo a repetir, la llave de David tiene que ver incluso con el tabernáculo que Dios está restaurando.
Dios no está restaurando el tabernáculo de Moisés, ni el de Salomón. Dios en este tiempo está restaurando el tabernáculo de David. Y usted sabe que la misericordia de Dios fue que uno de los focos de avivamiento de lo que Dios nos reveló años atrás, allá, fue de que nosotros teníamos que adorar y ver todo el parámetro a la manera de David y no la ley. Yo todavía me recuerdo, no sé si Willy había llegado ahí, pero hermano, nosotros cuando yo llegué, disculpe, voy a hablar claro. Imagínense, tengo 44 años de haber llegado a Cristo y ahí de congregarme. Estoy hablando de los inicios. Yo era de los que oía la alabanza, sí. Oiga, Dios nos visitaba, porque Dios pasa por alto aún la ignorancia y la inmadurez. Pero nosotros cantábamos himnos así. Oiga pues, huye Satanás y vete de aquí. Los hijos de Dios venimos contra ti. Satanás no podrá vencer, no podrá. Satanás no podrá vencer, no podrá. Pues vencido ya está por Jesús el capitán. Satanás no podrá vencer. Yo tengo una espada de oro para matar a Satanás y darle por la cabeza y no se pueda levantar. El día de su entierro, eso no me lo pierdo. Lo vamos a sepultar en las llamas del infierno. Hasta mentira. ¿Cómo vamos a hacer? Pero le cantábamos al diablo. Perdone, Deuteronomio 10:21, sea Dios el objeto de alabanza. Estoy hablando de Ministerio Selim, de hermano Otto, yo estoy hablando. Y entonces Dios tenía que corregirnos y mire, y nos visitaba. Porque Dios pasa por alto la ignorancia, Dios pasa por alto la inmadurez, pero nunca la necedad. Entonces Dios tenía que enseñarnos. Le cantábamos al cumpleañero, le cantábamos al pastor y no le cantábamos al Dios del cumpleañero. Entonces Dios comenzó a regularnos y comenzó a enseñarnos el tabernáculo de David. Y ahí arrancó todo lo que usted ve, una misión que por la misericordia de Dios se expandió a diferentes lugares del mundo. Y nosotros tenemos la bendición que fuimos enviados con mi esposa a República Dominicana hace 34 años. Gloria a Dios, aleluya, aleluya. Cuando no había evangelio mucho, 2% de la población cristiana, y aquello, hermano, era terrible, pero Dios nos llevó y nos ha dado la gracia para que florezca el evangelio y que ahora Cristo sea glorificado, porque Él escoge lo vil, lo menospreciado, lo que no es. Entonces yo quiero hablarte un momentito, es que ya me emocioné yo, porque aquí viene la parte central. Si tú me entiendes esto, ya nos entendimos el mensaje. Entonces habla de la llave de David. Pero ahora, ¿quién era David? Yo solo le voy a ir dando las citas y usted las va oyendo. En primera de Samuel 17:58, cuando David venció a Goliat, ¿cuántos han oído eso? Le dijo Saúl: muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió: yo soy hijo de tu siervo Isaí. O sea, ¿quién era este David que menciona la Biblia? Su papá se llamaba Isaí. Y el papá, déjeme decirle, tenía 7 hijos más. Solo que los 7 eran de casa. Y David era hijo bastardo, hijo de la calle. Así dicen allá, hijo de la calle. Pero la calle no pare, me dijo una hermana. Entonces lo que yo quiero hacerte ver es que todo comienza con un rechazado. Porque David tenía un problema. Y el problema era que ante la ley, acuérdese que la ley hablaba que al 8º día, ¿qué tenía que hacerse con un hijo varón? Circuncidarlo. ¿Y dónde lo circuncidaban? En el templo. Y cuando lo circuncidaban, inmediatamente era la partida de nacimiento. Él quedaba registrado en el templo que él había sido, porque papá y mamá. Pero a David lo podían llevar al templo si era hijo bastardo. Entonces, ¿dónde lo circuncidaban? En la calle. Entiéndame. Entonces la ley decía que 51 verso 5 habla de su origen: en maldad
he sido formado. En pecado me concibió mi madre. Mire a quién le está hablando. La iglesia que le va a hablar de guardarla. Te menciona la llave de David. Y por eso vamos a comenzar a hablar que era un rechazado. Aún él reconoció en maldad. ¿Sabe qué es maldad? En maldad me engendró mi padre. El término maldad es cuando alguien abusa de poder, abusa de factor económico o factor psicológico. La mamá de David debe haber sido una muchachita, hombre. Y cuando dice en maldad me engendró mi padre, fue que él abusó, porque era ya mayor, tenía 6 hijos, tenía su hogar integrado, y entonces él era hijo bastardo. ¿Qué decía la ley de un bastardo? ¿Podía entrar en un bastardo al templo? Deuteronomio 23, verso 2 dice: no entrará bastardo en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación no entrará en la congregación de Jehová. ¿Qué quiere decir no entrará? ¿Podía alguna vez David haber ido al templo y poder entrar? No. ¿Por qué? Porque era bastardo. Él lo buscó. Entonces, lo que quiero hacerte ver es que todo comienza con rechazados. Y si yo te digo que a muchos de nosotros nos llaman países tercermundistas y rechazados, pero son los rechazados los que escoge Dios para hacer algo grande. Te voy a hablar, a cambiar el concepto, porque si nosotros estamos todavía con eso, no, que yo no puedo, que soy la basurita, espérate un momentito, éramos. Pero tú vales más que oro, más que plata, tú y yo valemos la sangre de Cristo. Entonces vengo a decirte de parte de Dios que él no podía entrar al templo donde estaba el arca. Y como no podía, ¿qué hizo Dios? Sacaron el arca, se la robaron. Y al final, ¿qué hizo David? Se llevó el arca a su casa. Entonces, ¿quién era David? En el Salmo 27, verso 10 dice: aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo, diga conmigo, con todo, Jehová me recogerá. Aquí hay pastores y les voy a dar tips de mensajes. Estudien el con todo en la Biblia. Aunque la higuera no florezca, aunque no haya vacas en los corrales, aunque no haya oveja en la majada, aunque no haya oliva, aunque no haya mantenimiento, aunque no haya viles, aunque no haya nada. Bueno, solo viles sí. Diga conmigo, con todo yo me gozaré en el Dios de mi salvación, el cual pone mis pies como de sierva. Entonces viene el con todo, pero él dice: con todo Jehová me recogerá. Entonces quiero que vea esta servilleta. ¿Ok? ¿La alcanzan a ver? ¿Qué hice en este momento? La boté, está tirada. Y entonces dice: aunque mi padre y mi madre, el papá lo rechazó prácticamente para quitarse el estigma, el problema en el pueblo. ¿Sabe qué hizo? Tenía unas ovejitas en la punta del mapa, en la majada, lejos. Y lo mandó allá a ser un niño. Fíjese que era un niño trabajando. Porque ¿qué edad cree que David tenía cuando mató a Goliat? Debe haber tenido entre 14 años y máximo 17. Entonces, cuando ya tenía rato de ser pastor, desde un niño solito allá con las ovejitas de la majada. ¿Por qué? Porque lo tenía trabajando allá y no tenía problemas y no le daba vergüenza que era un hijo bastardo, rechazado por la sociedad, rechazado por las personas, rechazado por la religión, rechazado pero ¿y la mamá? Cuando David pastoreó ovejas allá en las ovejitas de la majada, la pregunta que te hago: ¿el papá estaba ahí? No. ¿Y la mamá? Tampoco, porque ahí es donde se mira que parece que la mamá tuvo también su historia después, pero dejémoslo ahí. Lo abandonaron. Entonces viene él y dice: a la iglesia, ahora el mensaje que le traigo, a la iglesia que te dicen que la van a arrebatar, le hablan de tabernáculo de David, y David dice: aunque mi padre y mi madre me dejaren, ¿con todo qué? ¿Jehová qué? Aleluya. Me recogerá. ¿Y qué es lo que se recoge? ¿Lo que está en el cielo o en el suelo? Entonces esto es el tabernáculo de David, recogiendo Dios lo que el hombre por sus tonteras y todo votó. Ese es nuestro Dios, que lo vil del mundo, lo menospreciado, lo que no es, lo débil, escoge Dios para avergonzar. Pero cuando lo levanta,
Entonces mire, cuando lo levanta, segunda de Samuel 22:1, usted lo anota y después lo mira. En segunda de Samuel 22:1 dice: habló David a Jehová las palabras de este cántico, el día que Jehová le había librado de mano de todos. Perdón, ahí se me fue un... Perdón. Ok, déjeme ir un poquito aquí adelante. Ok, segunda de Samuel 23:1, perdón. Estas son las palabras postreras de David. Lo último que habló David. Esto fue lo que quedó escrito de David. Mire, lo último. Dijo David, hijo de Isaí. Nunca se le olvidó que aunque su papá, pero era su papá. Lo honró. 2. Dijo aquel varón que fue levantado, ¿qué? En alto. ¿Levantado en dónde? ¿Y dónde lo había agarrado Dios? Entonces, cuando Dios toma del suelo, no te deja aquí. Él te levanta. Y va a venir un levantón que nos va a llevar hasta las nubes. Pero Él te levanta. Entonces, la iglesia, tenemos que cambiar de mentalidad. De gente tirada en el suelo, momentito. El mundo, el pecado nos dejó ahí. Pero la gracia nos alcanza y te agarra y te levanta. Pero entonces, fíjese. El varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, se necesita la unción. Y luego, el dulce cantor de Israel. Mire los títulos que le dieron. Mientras todos le llamaban el bastardo, el hijo de más, el hijo de la calle. Mientras todos le hablaban. Sin embargo, David logró entender que Dios lo agarró de abajo y lo levantó. ¿Cuántos en el nombre de Jesús me están entendiendo? Por eso le habló a la iglesia que de guardarla de la prueba, que era la iglesia que le daban llaves de David, y donde Él te abre, nadie te la cierra, y donde Él te cierra para lo malo, nadie te la abre. Que mucha brujería, que hechicería, que no sé qué, que no sé cuánto. Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Nosotros llegamos a vudú, todo lo que había en Haití y toda la cosa, era parte de, si tú es un training, un entrenamiento, es que no hay guerreros. Porque déjeme explicarle, no hay guerreros si no han ido a la guerra, sino que se los cuente el brother allá. Ahora hay gente que nunca ha ido a la guerra, soldados, y que tienen hasta un montón de medallitas aquí, y usted los mira así, nunca han ido pero ni al campo de batalla. Pero en la antigüedad los guerreros no se medían por medallitas, los guerreros se medían por cicatrices. Usted se imagina que alguien se iba a enfrentar a un guerrero y el otro todo cicatrizado, quiere decir que había peleado muchas batallas, ya había sanado y tenía experiencia. Y por eso el guerrero más grande murió herido, pero resucitó con señales. ¿Qué te enseña el tabernáculo de David? Que si yo me quedo con las heridas de mi pasado, de que tengo pelo feo, que no sé qué, que no sé cuánto, que tengo aquí, mire, hermano, dejémonos de cuentos, todos tenemos nuestra historia. Pero si yo sigo con llagas, cicatriz, llaga y las heridas, y entonces van a venir perros a la manera de Lázaro. Lázaro el mendigo. ¿Lázaro era justo, sí o no? A ver, Lázaro el mendigo, ¿fue de Dios, sí o no? Sí. Y sin embargo, venían perros y le lamían las llagas. Pero ¿dónde estaba Lázaro? Sentado frente a qué mesa, frente a qué puerta. Había un hombre rico que hacía muchos banquetes y era próspero, pero había un mendigo llamado Lázaro que se sentaba frente a la puerta del rico, esperando que una migaja le cayera debajo de la mesa y le llegara a él. Imagínense que yo miraba ahí, que esta fuera la puerta, y allá era el banquete, el rico haciendo. ¿Cómo me iba a caer una migaja de allá para acá? Y llagado, porque hay mucha gente que es justa, a la manera de Lázaro.
porque se está sentando en la puerta de los hombres. Y en la puerta de los hombres ni migaja te cae. Pero hay una puerta en el cielo, y esa puerta se llama Jesucristo. Y Él dice en su palabra, el Padre dice que si te dio a Jesús, juntamente con Él te da todas las cosas. Entonces, ¿cómo llegó David? Porque usted acaba de leer que estas fueron las últimas palabras de David, que Dios lo levantó al dulce cantor, al ungido, y lo levantó, ¿a dónde lo dejó? A las medias. ¿A dónde lo levantó? En alto. Voltéate y dile al de la par, en el nombre de Jesús, el Dios nuestro, cuando agarra no te deja en el suelo, te levanta y nos va a levantar tanto que nos lleva. Pero ahora viene, porque escogió David a la iglesia, habló de David para la iglesia. Muy sencillo. Segunda de Samuel 22:1. Mire pues, qué cosa. Habló David a Jehová las palabras de este cántico. David fueron los dos cánticos finales de su vida. El final cuando dijo que Dios lo levantó en alto. Pero antes de ese hubo otro cántico. Y dice, habló David a Jehová las palabras de este cántico. El día que Jehová le había librado de mano de todos sus enemigos. Entonces David tuvo muchos enemigos, ¿sí o no? ¿Tuvo o no tuvo? ¿A quién cree que lo quiso matar y que fue el peor enemigo de David? Saúl. Pero entonces resulta que aquí dice, habló David a Jehová las palabras de este cántico. El día que Jehová le había librado de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Saúl no entró en la lista de enemigos. Porque los Saúles no son tus enemigos, son los instrumentos que Dios utiliza para formar Davides conforme a su corazón. Entonces yo veo a mucha gente amargada y no entendió que esa fue un instrumento que Dios usó para formar su imagen. Se acabaron los amenes. Entonces déjenme contarle cómo entendí yo todo esto. Pues lo viví, tuve que entenderlo, vivirlo. Pero fíjese que yo no soy de muchos sueños. De verdad yo creo que en toda mi vida puedo con estos dedos si me sobrarían todavía, porque no como 2, 3 sueños he tenido que sé que son de Dios. Pero fíjese que yo soñé, y mire que los sueños uno tiene buena memoria. Soñé cuando yo era niño. Y cuando mi papá y mi familia íbamos a un río, el lugar se llama Pasabien, yendo para Zacapa, en Guatemala. Aquí, pues era un río. Y entonces el río lo que tenía eran unas piedronas enormes. Era un río de piedras muy grandes. Y uno buscaba una poza ahí que deleite. Entonces yo estoy ahí como niño, aparentemente veo el río, veo las piedras, pero noto que hay una grande como que era la bocina, así como el tamaño, un poquito más bajita que la bocina, pero así grande. Y entre todas había muchas, pero veo que alguien viene, no le vi el rostro en ese momento, solo vi que hizo así, mire, como quien dice, esa. Dentro de todas las piedras se escogió una, así que voy a comenzar. Imagínate que tú fueras esa piedra. Y entonces en el sueño pasa la segunda etapa. Veo que la piedra fue llevada a un taller. La tenían en un taller de un escultor. Entonces se imagina la piedra y él sacó un lápiz pequeñito y comenzó a hacer la silueta en la piedra, comenzó a hacer como la silueta humana, a dibujarla. Y entonces, ya que estaba dibujada, agarró un cincel y una almágana, un martillo de esos grandes, y comenzó el proceso de reducción. Y comienza, hermano, ¡pau! 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 Pero en el sueño, yo veo que la roca comienza a protestar. Y lo primero que protesta es: ¿por qué a mí? Si yo estaba feliz en el río. Porque a otros no y a mí sí. Voltéate y dile al de la par, es contigo. Y entonces yo quise esta noche hablar de esta manera
Porque le ponemos un misticismo y no hemos visto el amor de Dios en esta enseñanza. Entonces yo miraba, ¡pau! ¡Pau! Y entonces comenzó la roca a pelear con el cincel, pero era grande, y el martillo. Malvados, porque me hacen daño. Y comenzó a agarrarla contra el escultor. ¿Por qué no me dejas en paz? ¿Por qué otros sí, otros no hacen nada? Son peores. Y yo aquí, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¡Pau! Le daba. Y entonces iba cambiando, entre poco la fue reduciendo, iba cincel más pequeño, martillo más pequeño, hasta que llegó y formó la silueta humana. Y entonces vi que le iba a hacer aquí los labios y hasta una parte como de los dientes. Y un cincelito así chiquito con un martillito era pim, pim, pim. Pero primero, para llegar a la boca era una bocota así, pam, pam, pam. Entonces yo entendí que hay cinceles para bajarle a uno la boca, hermano. Se acabaron los amenes. Si usted me está entendiendo, dale un aplauso a Cristo y un gloria a Dios, hombre. Entonces tenemos que pasar por el proceso de que hay gente, no la mires como tu enemigo, mírala como un instrumento que Dios está usando para formarte. Porque de David se dijo 5 nombres. Fíjese, estas son las últimas palabras de David. Dice, si lo digo sin importar el nombre, el ungido de Jehová, el varón que fue levantado, ¿dónde? En alto. ¿Qué más dice? El dulce cantor de Israel. ¿Y cuál es el otro nombre que dice? Déjeme, aquí lo tengo. ¿Dónde estás, David? ¿Cuál? Ah, el hijo de Isaí. 4. Pero de David, Dios no dijo solo 4, dijo 5, porque 5 es la gracia. Y entonces en Hechos 13:22 dice que Dios dijo de David: he hallado a David. Y si lo halló fue porque hay que buscarlo. He hallado a David, un hombre conforme mi corazón. ¿Y qué es ser conforme el corazón? Quien hará todo lo que yo quiero. Entonces la quinta cosa es que tú y yo pasamos por procesos de levantar de abajo y todo, pero es para que lleguemos a ser conforme su corazón. ¿Y qué es ser conforme su corazón? Hacer todo lo que Él quiere. Y luego usted puede ver en Hechos capítulo 13, donde lo que le estoy diciendo, y luego dice Hechos 13:22, pero en el 37 dice: y David lo hizo en su propia generación. ¿Dónde es que Dios te quiere levantar? ¿Por qué Dios permitió que vinieras nacieras en este tiempo? ¿Por qué no naciste hace 1000 años? ¿Quién eligió a tus papás? ¿Tú te metiste a internet? ¿Ellos te eligieron por internet? ¿Quién eligió a tus padres? Dios. ¿Quién te eligió a ti para ser su hijo? Sí, pero que fueron malos, que me hicieron, que me dejaron botado en la calle, que yo ni los conocí, aunque padre y madre me dejaren. ¡Aleluya! Y es hacer la voluntad de Dios en esta generación. Y nos tocó una generación dura. Una generación donde comienza en 2 de Timoteo capítulo 3, una lista que le dijo Pablo a Timoteo: debes de saber esto, que los postreros días serán tiempos peligrosos. Y oiga cómo comienza la lista, y usted me va a decir si esto lo estamos viendo hoy más que nunca. Hombres amadores de sí mismos. La lista comenzó con amadores de ¿qué? De sí mismo. Hoy toda la gente quiere ser el centro y no me gusta, no me dan, me voy. Todo es: te denuncio, te echo la migra, mis derechos, todo gira amador de sí mismo. Y si usted, que creo que lo vamos a compartir, si usted mira, termina con amadores de los deleites más que de Dios, pero también pasa a amadores de dinero. Entonces, cuando uno mira, hay 18 características, esas divididas en 3 grupos.
en 6 que tienen que ver con pecado de la carne, 6 del alma y 6 del espíritu. ¿A qué le está sonando eso? 6, 6, 6. El diablo, que el Señor lo reprenda, el espíritu está provocando hijos del diablo. Entendamos que estamos en el último tiempo y no se predica esto. Va a haber una manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Juan dice que el espíritu del anticristo está operando desde aquel entonces. Yo no sé si usted me está siguiendo, pero en el último tiempo, la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, pero también la manifestación de los hijos del diablo. Y por eso hoy miramos hijos del diablo. En nuestra época, un satanista, una cosa, todavía era solapado, escondido. No, ahora te ponen en la cámara, ahora te hacen leyes, ya no. Porque por un lado está levantando los hijos del diablo, pero la buena noticia que te tengo, el Espíritu Santo está levantando a los hijos de Dios. La manifestación gloriosa. Por eso tenemos que aprovechar el Kairos. Entonces, voy más rápido, porque yo quiero ministrar esta noche. Lo que vas a oír ahora es muy especial. Le sigue diciendo en el verso 8, yo sé tus obras. He aquí que he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar. La característica de la gente que tiene la llave de David, que es de Filadelfia, la iglesia fiel, la iglesia que la guardan, es que tiene puerta abierta. Te he puesto una puerta, ¿qué? Abierta. Pero usted puede ver que mientras le habla a esta puerta, te he puesto una puerta abierta, mientras le dice, sin embargo, hay otra iglesia que le dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Y si estaba a la puerta, ¿dónde tenían a Jesús? Si alguno oye mi voz y me deja entrar, entonces ¿dónde? Esa era la iglesia. ¿Dónde tenía esa iglesia a Jesús? ¿Adentro o afuera? ¿Y cómo la tenía la puerta? Cerrada. Entonces hay un montón de gente, iglesias o cristianos que tienen la puerta cerrada, Jesús tocando. Pero hay otros que la tenemos abierta. Y el abierta es ir al mundo. Es comenzar a hablarle a tu gente. Es comenzar a mostrar a Jesús. Es comenzar a hablarle claro a las personas con amor. Entonces yo te hago la pregunta, ¿eres gente con puerta abierta? Aleluya. ¿O eres cerrado? Soy de la secta. Que nadie sepa. ¿Dónde está la gente que no se avergüenza del evangelio? Entonces luego habla en el 9 de que he aquí que le dice que hay unos falsos. Le dice, bueno, desde el 8, yo sé, he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar, porque aunque tienes poco poder, nuestro poder no depende de lo humano, nuestro poder depende de, como decía el brother allá, de ese Dios poderoso. Has guardado mi palabra y no negaste mi nombre. Ay, aquí está el mensaje. Si usted me entiende, hermano, si usted me permite, yo quiero hablarle. ¿Qué entiende usted por guardar? Hey, estoy hablando con usted. ¿Qué entiende usted por guardar? Mire pues, la iglesia que tenía la puerta cerrada era la iglesia de Laodicea. Usted lo puede ver en Apocalipsis 3:20. Laodicea es el pueblo manda, el pueblo pide, el pueblo exige, el pueblo. Y esto no es democracia, esto es teocracia. Aquí el que manda es Dios. Ok, entonces sigo, verso 9. He aquí, entrego a algunos de la sinagoga de Satanás, los que se dicen ser judíos y no lo son. Entonces te está hablando, hermano, que nosotros vamos a buscar gente que se dice ser y no es. Y son falsos. Y en este caso te habla de gente con movimientos de que se quieren pasar, de que busca tus raíces, de que si eres judío. Ok, si eres judío, ¿qué te importa? Bueno, búscalo, está bien. Pero ¿y eso no te va a salvar? Porque no te salva ser judío, ni gentil, ni griego. Nos salva Cristo, sin importar tu raza y tu color. Entonces, téngame paciencia, porque lo que va a ir ahora es muy importante. Ahora sí, verso 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los moradores.
Pero aquí hay 3 palabras claves y quiero que las diga conmigo. Guardar. Dios le está hablando a una iglesia que tenía la llave de David. Y entonces le habla, por eso es la importancia de la oración, la intercesión, el clamor y el salmo, el himno y el cántico espiritual. Porque cuando David decía, ¿quién me diera las 2 alas de la paloma? Su anhelo era, si yo tuviera las 2 alas de la paloma, volaría. ¿Quién representa a la paloma? Al Espíritu Santo. ¿Cuáles son las 2 alas de la paloma? Las alas de una paloma tienen 3 tipos de plumaje. Unas de aquí abajito, que son redonditas, donde está el huesito, que le dan la fuerza. Otras que más larguitas aquí, que le dan la dirección. Y otras, las de aquí, que le dan altura. Entonces la iglesia hoy más que nunca necesita. La oración te da fuerza. La intercesión te da dirección. Y el clamor te da altura. Se necesita. La otra ala, el salmo. La Biblia dice que cantemos salmos. El salmo nos da fuerza. Los salmos están escritos ahí. Hay que pedirle a Dios la música. Salmo te da fuerza. Himno te da dirección. Fíjense cómo ahora, cuando mi hermano estaba dirigiendo, de repente los himnos eran de júbilo, ok, te estaba dando una dirección, pero de repente de adoración, y te dieron, o sea, eso es salmo, himno. Los himnos dan dirección, pero el cántico a Jehová te da altura. Entonces hay iglesias donde solamente oración, pero no se ha pedido el ministerio de la intercesión, el ministerio del clamor. Eso es bíblico. Hay lugares donde solo cantan salmos, hay otros que solo cantan himnos, pero hay que cantar salmos, himnos y cánticos espirituales. Entonces, guardar. La primera palabra, guardar. ¿Qué es guardar? La palabra guardar, si ustedes después lo pueden buscar, es tereo. Mire, tereo, diga tereo. ¿Qué es tereo? A la iglesia que le habla de que la va a guardar, que va a ser arrebatada, le dice, tienes tereo, has guardado. ¿Qué es tereo? Tereo es vigilar guardando. Literal, mantener el ojo sobre. Eso quiere decir literal. Entonces dice, por cuanto has guardado mi palabra. ¿Qué es guardar? Disculpe, ¿usted guarda basura? ¿Qué es lo que se guarda? ¿Lo que no vale o lo que vale? Entonces es gente que hemos aprendido que la palabra es valiosa, que no es cualquier cosa. La decadencia de un momento de David, le dijo el profeta, por cuanto menospreciaste la palabra. He visto en estos 44 años gente que comenzó valorando la palabra, pero ahora la menosprecia. Yo vengo de parte de Dios. No menosprecies las profecías, no menosprecies la palabra, no menosprecies la adoración, la alabanza, no menosprecies el congregarte, como algunos tienen por costumbre. Si tuve que ser un llamado, hermanos. Entonces, yo te hago la pregunta, ¿eres de los que vigila guardando la palabra? O sea, vigila es que estás arriba, atento. Eso que está pasando, acaba de pasar terremoto. ¿Y por qué tanto terremoto? Oiga, pues, esto es, vigilar es tener el ojo atento también. Déjeme explicarle. Cuando Jesús habló de las señales del fin, dijo que habría. Y entonces habrá, primero, falsos viniendo en mi nombre. ¿Sí? ¿Qué más dice? Guerras, rumores de guerras, usted puede ver. Y si usted cuenta, hay 6 cosas. Pero el número 7 dice, y terremotos en diferentes lugares. Esas son las señales del fin, terremotos en diferentes lugares. Ok, pero no se alarmen, porque esto no es el fin, es principio de dolores. Entonces, ¿qué son principios de dolores? Quiero que me levanten las manos las hermanas que Dios les ha dado el privilegio de ser mamás. Mire, por mucho que nosotros de hombre queramos saberlo. Principio de dolores fue cuando llegó un momento en que ya estaba la criatura por dar a luz, y entonces comienza un proceso en el cual el cuello uterino, porque como tiene que salir por el útero, comienza a ablandarse, y entonces incluso le miden a la mujer qué
qué tan cerca está, viendo los grados, la dilatación que tiene. 1 centímetro, te falta mucho. Más fuertecitos y más cercanos. Pero luego cuando llega a los 7 centímetros, entonces inmediatamente le dicen, te vienen los 3, ahora prepárate, porque ahí vienen los dolores de la mujer encinta, los 3 que faltan. Entonces cuando Jesús dijo que la 7ª señal la puso terremotos, y como que la puso, como quien dice, póngale atención. ¿Por qué? Porque terremotos es la 7ª señal de los principios de dolores, porque todavía vemos principios de dolores, pero usted y yo, Dios no nos puso para los dolores de la mujer encinta. Eso es lo que explica. Entonces, ¿por qué? Porque cuando Jesús murió, cuando Él expiró, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, cuando Él entregó, ¿qué hubo? Un terremoto. Diga conmigo, un terremoto, cuando Jesús murió. Y al tercer día, cuando Él resucitó, y aquellas mujeres fueron a ver y vieron la piedra removida, y dice que al tercer día, cuando Él resucitó, hubo, diga conmigo, un gran terremoto. ¿Sabe por qué puso las 7? Porque ahora póngale atención a lo que va a venir. Y se lo estoy diciendo, que los terremotos, lo que le están diciendo al hombre, yo mandé a mi propio hijo a la tierra y lo pasaron desapercibido, murió por ustedes, y cuando resucitó hubo un gran terremoto y no se han dado cuenta, y por eso dejó la 7ª señal, principio de dolores, es terremotos en diferentes lugares. Desde ya le vengo a decir, prepárese, pero no se preocupe, no se alarme, esto no es el fin. Eso no es para nosotros alarmarnos. Entonces, hermano, guardar. Que guardar es la palabra, es valórala. Tienes que tú y yo mantener el ojo sobre ella. Eso es guardar. Entonces luego dice paciencia. La palabra paciencia, hermano, es jupomoné. Y paciencia quiere decir resistencia, aguante alegre, esperanzado. ¿Cuántos sabemos que el Señor no retarda su promesa, como algunos la tienen, sino que Él está esperando? Pero mientras llega ese momento de las bodas y de casarnos y todo lo que viene, hay que tener paciencia. Pero paciencia es saber esperar confiadamente, esperarlo a Él, alegre, esperándolo, con esperanza. Diga conmigo, esperanza. Porque la esperanza no avergüenza. Entonces mucha gente no se predica ya de la esperanza del arrebatamiento. Cuando los hermanos cantaban en la alabanza y todo, yo decía, gloria a Dios. Pero créame, que por misericordia, Dios me ha permitido a mí ir a diferentes lugares, países y ministerios, no solamente enfocado en una denominación. Me invitan a congresos, y no voy a agarrar tonteras, a predicar. Pero qué terrible. Vea las programaciones televisivas o los grandes ministerios. Te predican de arrebatamiento. Te hablan de tener una esperanza. No. Y la Biblia dice que paciencia es esperanza. Pero también entonces dice que es paciencia. Mirad, Juan 3:1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Pero luego dice, amados, ahora somos hijos de Dios. ¿Dónde están los hijos de Dios? Y aún no se ha manifestado lo que vas a hacer. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. Pero luego Juan 3:3 dice, y todo aquel que tiene esta esperanza, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Entonces, en los lugares donde ya no hay esperanza, no hay arrebatamiento, ahora hay una doctrina que está proliferando de que la 7ª trompeta es la que quiere decir que vamos a pasar la gran tribulación, porque la 7ª trompeta la va a tocar el Señor, y el mismo Señor con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Usted viera la cantidad de pastores, de gente que enseña que la 7ª y que vamos a pasar la tribulación. Qué esperanza eso. Dios no nos puso para ira, nos puso para alcanzar misericordia. Pero
¿Cómo se vota el argumento? Miren, unas ganas tengo yo porque me lo han mandado ahora un montón de pastores de iglesias de nosotros, especialmente en el área de New Jersey, de toda esa área de ahí del noreste. Se ha proliferado. ¿Cómo es fácil? Porque las 7 trompetas las tocan ángeles para juicios. Pero la trompeta que viene, esa que nos habla a nosotros, no son de un angelito, ni para juicio. El mismo Señor, con voz de mando y con voz de arcángel, descenderá del cielo, porque se tocará la trompeta. Esa no es para eso, es para arrebatarnos. No hay nada que ver con las 7 trompetas. Entonces, hermano, la tercera y última es prueba. ¿Qué es prueba? Es poner a prueba el bien pasando por el mal. Espere. Yo te voy a guardar a la hora de la prueba del mundo. Y usted me va a decir, ¿qué era lo que quería decir? Mire pues, Santiago dice, tocadito, bienaventurado el que soporta la tentación. ¿Soporta qué? Ok, ¿quién es el que tienta? El tentador, sobre apetitos. Satanás tentó a Jesús. Bienaventurado el varón, también entiéndase la mujer, que soporta la tentación. Porque cuando haya resistido la prueba, ¿cómo así? Quien tienta es el diablo, y Dios se arriba diciendo, Fernandito, tocadito, estoy viendo que a ti, al que está predicando, lo puede tentar el diablo, pero estoy viendo cómo vas a reaccionar, si vas a reaccionar igual que mi hijo, que Satanás lo quiso tentar y lo venció, escrito está. Entonces, cuando haya resistido la prueba comienza con tentación. Entonces Dios está permitiendo hoy que mucha gente sea tentada, pero lo que tenemos que agarrarnos es de la palabra, porque Jesús venció al enemigo, no con fuerza, sino el escrito está. Entonces, resistes la prueba, ¿y qué te dan? La corona de la vida. Pero ¿para qué te van a dar la corona de la vida allá si tenés la vida eterna? ¿Dónde te dan la corona de la vida? Aquí. Pero si ya tengo vida eterna. Sí, pero la corona se gana. Amén. ¿Cuántos ya tienen vida por Cristo? Pues yo he venido para que tengan vida, pero para que la tengan, eso es la vida en abundante. Un montón de cristianos no ha entendido que Dios permite que lo tienta el enemigo, y uno cómo reacciona. Y no, un momentito, diablo, a mí no me vas a sacar por un placercito barato, voy a vender mi primogenitura. Yo amo a Dios y Señor, ayúdame, no puedo, pero ayúdame. Y viene la fuerza de Dios. ¡Aleluya! Entonces, para terminar, dice el 11, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes. El Señor habla que viene pronto y habla de retener. ¿Qué entiende usted por retener? ¿Será esto retener? Perdone, ¿será esto retener? ¿Así? No, retener es esto, mire. Agárralo, retén, pelea, retén lo que tienes porque viene pronto. Y entonces ese mismo llamado que está en Apocalipsis 3:11 es el último llamado que Cristo le da a su iglesia. En Apocalipsis 22:12 dice, aquí yo vengo pronto. El mismo, solo que con la diferencia. El primero era retén lo que tienes. No estés cambiando, no sueltes lo que aprendiste, la modalidad. Lo otro es humano, pero lo divino permanece. No sueltes, retén lo que tienes. Pero luego le dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo. Diga galardón. Diga galardón. Ok, ¿qué es galardón? Entonces aquí es donde viene que nosotros queremos entender la Biblia sin comprender ciertas cosas. La Biblia dice que el obrero es digno de su salario. Salario es lo que te pagan. Trabajaste 8 horas y si te pagan por hora, 8 horas, lo que te hayan convenido. Salario era porque les pagaban con marquetas de sal, ¿ok? El obrero es digno de su salario. Y está bien, pero hay otro. Diga conmigo, recompensa. Hay gente que se queda solo con el salario, el salario, no, recompensa. Se recompensa
a alguien que hace algo diferente, algo especial. Y por eso dice, fui hallado de los que me buscaban. Me dejé encontrar de los que andaban en pos de mí. Esa es la recompensa. Cuando Él se deja encontrar, cuando andas detrás de Él, cuando lo buscas, porque el que busca encuentra. El que pide se le dará, el que llama se le abrirá. Entonces hay gente que se quedó a nivel solo de salario, todo es humano, pero sí, es parte, pero también hay recompensa. Y termina diciendo, he aquí yo vengo y mi salario conmigo. He aquí yo vengo y mi recompensa conmigo. He aquí yo vengo y ¿qué? Ok, ¿qué es galardón? Galardón es cuando tú haces algo, no para beneficio tuyo, sino para bendición de los otros. Si alguien descubrió una vacuna contra algo, contra una enfermedad, ¿verdad que le dan un premio Nobel? ¿Verdad que le dan un reconocimiento? Eso es un galardón. Es algo que tú hiciste, no solo para beneficio tuyo, sino de otros. Yo quiero que te pongas de pie. Y vamos a orar, porque ahora viene la parte principal. Si me permite terminar. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios. Nunca más saldrá de allí. Escribiré el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de Dios. Y también le voy a mostrar mi nombre nuevo. ¿Cuál irá a ser el nombre nuevo de Jesús? Allá dice que Él, a los que venzamos, nos va a mostrar su nombre nuevo. O sea que allá va a tener un nombre nuevo. Y solo se lo va a mostrar a alguien. ¿Le gustaría saberlo? Lo espero mañana. Entonces, termina diciendo, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Solo el que tenga oído espiritual, solo el que entendió que hoy hay más que un tiempo cronos, hay un tiempo kairos, un tiempo favorable. Y ese tiempo favorable lo hace a uno consagrarse, recibir la gracia. Pero mencionó a David. Y yo quiero que cierres tus ojos y me permites, porque voy a hablar, por favor, respeta la privacidad y deja que Dios te hable a ti. Bendiciones. Si te gustó esta enseñanza y vives en el área del Northwest Arkansas y no tienes un lugar donde congregarte, te invitamos al 504 Norte 3 Street en Rogers, Arkansas. Y también te invitamos para que te suscribas a nuestras redes sociales y puedas ver más notificaciones acerca de lo que esta iglesia está haciendo. Dios te bendiga y esperamos verte algún día en este lugar. Bendiciones.